Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Démosle gracias al Padre porque nos permite hacerlo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Abba Kadosh, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado tu bendita Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos a lograr esta tarea. En el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos en la parashá número 9, que lleva por título Vayeshev, que significa y se estableció, o y se asentó. Hablando de Jacob, Israel, que se asienta en una región de Canaán, y luego se desarrolla en la vida de Joseph y sus hermanos, y ahí estamos viendo la vida de Joseph, la relación con su padre y con sus hermanos, y aprendimos en cuanto a la educación para los hijos, nosotros como padres, a no tener preferidos y aplicar corrección y disciplina, que es nuestra responsabilidad y que es una valiosa inversión que hacemos en ellos, en ese desarrollo integral en la vida espiritual, como individuos potencialmente aptos para cambiar esta generación, la nación y aún el mundo entero. Entonces, en el capítulo 37 de Bereshit, Génesis 37, en el verso 7, 37:7, dice así: nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Estamos aquí frente al sueño que tiene Joseph y que se lo cuenta a sus padres y a sus hermanos. Y es un sueño que definitivamente viene de parte de Elohim. Él es el que da los sueños. Y aquí, por causa de estos sueños, más los hermanos de Joseph lo van a odiar, porque en esos sueños hay un mensaje donde él va a estar sobre sus hermanos y aún sobre sus padres. Y esto causa envidia, causa una actitud de rechazo más alto en medio de su familia. Y el proceso en el cual va Joseph nos habla, aparte de para nosotros también una enseñanza de dejarnos moldear en nuestro espíritu, en nuestro carácter por el Ruach HaKodesh, y permitirle al Eterno llevarnos a tomar esa forma y esa personalidad y esa actitud que necesitamos para que su plan, para que su propósito se cumpla en nosotros. Pero nunca olvidemos en la lectura de la Torá que siempre debemos encontrar el dibujo profético que nos encamina y nos proyecta hacia el Mashiach Yeshua. Y en el entendimiento profético, aquí se ve dimensionado de una forma homotética, es decir, que a medida del avance en el conocimiento bíblico, y más específicamente de la Torá, veremos a partes aplicables a la misma vida del Mashiach y su ministerio de redención. Aquí, en lo que acabamos de leer, en primera instancia, solo podríamos inferir la futura condición de engrandecimiento de Joseph en Egipto y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. Eso es lo que está este sueño diciendo. Joseph dice que estaban atando manojos en ese sueño y que de pronto el manojo de él se levantó y quedó derecho, y que los manojos de sus hermanos se reunieron alrededor del manojo de Joseph y se postraron. Y eso es lo que él mismo está explicando en su sueño. Y en realidad no se necesita mucho discernimiento para entender que en el sueño Joseph está teniendo una actitud de líder, una actitud de sobresalir por encima de los miembros de su familia. Pero sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Egipto, porque Joseph es sombra y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados.
Entonces, ¿qué significan esos manojos? ¿Qué significan esos manojos que se postraron delante del manojo de Joseph? Pues en el plan de redención, Yeshua es el protagonista, el principal, que salva a su pueblo de los pecados, y al igual que esos manojos de trigo o cebada que Joseph está viendo en su sueño, al igual que esas gavillas, el Mesías Yeshua sería levantado en el madero para traer salvación a todos sus hijos. Es decir, ese manojo que Joseph ve levantado, sí va a suceder con él, y lo hemos visto por la lectura, por la palabra, pero sucedería de una manera grandiosa y poderosa en el plan de redención, que el manojo de Yeshua, que su vida, su sacrificio, sería levantado para traer la salvación a todos sus hijos o a todos sus hermanos, como tú lo quieras ver. En Juan 14, 18, en el Evangelio de Juan 14, verso 18, dice: yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, y así con toda la familia de Israel. Acuérdate de la promesa que Yeshua le dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos. ¿Y por qué dice huérfanos? Porque a veces les dice hermanos, porque Él es el Padre manifestado como Hijo, o es el Elohim, el Ayón, el Dios Altísimo manifestado como siervo. Y en Efesios 2, Rab Shaul entiende esto mismo, y es el capítulo que nos habla del plan de redención y de la unidad de las dos casas. Y dice en el verso 19, Efesios 2, 19: así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Esta es la mismísima casa de Efraín, el descendiente primogénito por bendición de Jacob, quien lo adoptó como su propio primogénito en Génesis 48, que ya lo vimos. Y además, esto es confirmado de labios del profeta Jeremías en el capítulo 31, en el verso 9. Jeremías 31, verso 9, dice: ellos salieron gimiendo, y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Entonces, aquí vemos en el plan de redención el propósito del Eterno de salvarnos de la muerte espiritual, porque estábamos inmensos en la sequía de la palabra. Estábamos sin el espíritu de Yahweh Bahei, como dice Efesios 2. No teníamos al espíritu de Yahweh Bahei en nosotros. Estábamos alejados de nuestra verdadera ciudadanía. Y ese lugar de honra como su nación, como esa identidad hebrea, fue perdido a causa de nuestro pecado. Y fuimos dispersados entre todas las naciones de la tierra. Entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta cómo ese sueño de Joseph, de que su manojo se levanta, y los manojos de sus hermanos se postran o se inclinan ante el de él. Pero fíjate que todos eran manojos. ¿De qué nos habla de eso? Que somos una familia. Pero hay uno que se hizo igual a nosotros, pero que no es igual a nosotros. Pero se hizo igual a nosotros, para que nosotros entendiésemos el deseo que Él tiene de que seamos sus hijos, que seamos su familia, que seamos su nación, que seamos su pueblo. Él también, como esas gavillas de trigo o de cebada, también nació como nosotros, de una mujer, con una gran diferencia. No hubo semilla humana, pero nació de un vientre humano. Y al decir nacer, es que tomó forma desde el principio como un bebé, y se tomó su tiempo, como solamente Él lo sabe hacer, para que su plan se cumpliese de acuerdo a lo que ya estaba establecido y profetizado en la Torá y en los profetas y en los salmos.
Por eso dice, en cuanto a Joseph, en el verso 8, capítulo 37 de Génesis, verso 8, y lo odiaron aún más por lo que decía. Y lo odiaron aún más por lo que decía. Recuerda que Joseph es un dibujo profético de Yeshua. Y lo que nos interesa a todos aquí es ver cómo en cada una de las vivencias y experiencias de Joseph se nos presenta al Mesías sufrido, al Mesías que vino en su proceso a redimirnos de la muerte eterna y del pecado que nos asedia cada día, pero que en Yeshua tenemos la victoria. Yeshua también fue odiado entre sus hermanos a causa de sus palabras. En Juan capítulo 15 vemos un ejemplo de eso. Juan 15, 22. Juan 15, 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro las ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto. Y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. Sin motivo me aborrecieron. Y aquí se refiere a los salmos mesiánicos, pero también a la vida de Joseph. Ciertamente las palabras de Joseph, dice el verso 8, lo odiaron aún más por lo que él decía. Ciertamente los sueños de Joseph, ciertamente el amor del padre hacia Joseph, todo eso fue como elementos que se fueron sumando para que el odio hacia Joseph se fuera acrecentando. Y de hecho con Yeshua, nuestro Mesías, sucedió igual, pero magnificado. Porque el proceso de sufrimiento de Joseph no es nada comparado con todo lo que sufrió nuestro Adón Yeshua. Y vemos aquí cómo Yeshua en Juan 15 les dice, todo esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá. Sin motivo me aborrecieron. Hay personas que preguntan por qué Yeshua dice el Padre y yo, mi Padre, yo no hago nada si mi Padre no me lo dice, mi Padre me envió. Si es el mismo, ¿por qué habla de esta manera? ¿Y por qué él en el madero dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él es el Hijo, él no es el Padre, no puede ser el mismo. En primer lugar, tú no puedes decir que él no puede, porque le estarías quitando su soberanía, le estarías quitando ese atributo de ser el Shaddai, el que todo lo puede. Si tú dices él no puede, entonces tú no conoces a Elohim. Él puede hacer lo que él quiera. Él puede tener forma de hombre y al mismo tiempo hacer que su voz se escuche en los cielos. Él puede morir como hombre y al mismo tiempo levantarse de entre los muertos por su propio poder, el poder de su Ruach. Por eso aquí Yeshua dice, el que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Y todo esto se cumplió para que se desarrollara el plan que está escrito en la Torá. Él mismo tomó forma de hombre. Y Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Y ahí es donde está el cumplimiento del plan de redención y la oportunidad que tú y yo tenemos para entrar. Tú conoces esa parte del plan de redención. Entonces, en el capítulo 37, en el verso 9, dice, en el verso 9, el sol, la luna y 11 estrellas. El sol, la luna y 11 estrellas. Y aquí
Joseph está hablando de su sueño, en donde él ve que el sol, la luna y 11 estrellas se postran delante de él. Y esto hacía más a sus hermanos odiarle. Pero Joseph no está inventando esos sueños, son en realidad lo que él está teniendo. El problema con Joseph es que él no tuvo prudencia, no tuvo mesura, sino que lo expresaba con cierta arrogancia y con cierta eh, actitud de, de soberbia, de falta de humildad. Y esto es una visión profética del reino milenial, donde al inclinarse el sol ante Joseph, que es el dibujo profético de nuestro Mesías, realza el hecho de que la luz que iluminará en la segunda venida es la del Mesías, no la del sol. Y el Mesías será la luz. Es decir, que el sol cederá su luz para dar paso a un resplandor superior. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 22, el verso 5. Vamos rápidamente allí. Porque en la Nueva Jerusalén dice la palabra que en primer lugar no habrá templo y en segundo lugar no habrá sol. Y eso es bien importante que lo entendamos. Y es confirmando el proceso de la creación, donde ya había luz, pero todavía no existía el sol ni la luna. Entonces, ¿qué luz es la que estaba ahí? Yeshua, que es la luz. Y en Apocalipsis 22, en el verso 3 dice, voy a leerlo desde el 1, bien importante este pasaje de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 1. Después el Malak me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal. El ángel le mostró, fluyendo del trono de Yahweh y del Cordero. Ese I es inclusivo, Yahweh y el Cordero. En el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Nunca jamás habrá maldiciones. El trono de Yahweh y el Cordero estará en la ciudad y sus siervos le adorarán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La noche ya no existirá, de modo que no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Yad-Heh Vahei Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Baruch Hashem. Mira cómo dice la luz de Yahweh, habla del Mesías, son uno mismo. Muy importante mantener esa perspectiva de la unicidad. El sol fue puesto para dominar, según lo que vemos en Génesis capítulo 1. El sol fue puesto para dominar en el día, y la luna fue puesta para dominar en la noche. Pero el fin de todos los tiempos anuncia que la luna y el sol declinarán en su luz, o sea, en su poder, frente a la luz del Creador. Y las estrellas del sueño de Joseph representan a los hijos de Israel, que se han de postrar como los hermanos de Joseph se postraron ante él. Y en ese sueño está el plan de redención al final y durante el milenio, cuando todos los pueblos y todas las naciones tendrán que postrarse delante de Yeshua, el Mesías. Mira cómo dice la porción que les leí. Dice, el trono de Yahweh y del Cordero estará en la ciudad. No dice los tronos de Yahweh y del Cordero, dice el trono de Yahweh y del Cordero. Ese y, cuando vas al original, es inclusivo. Inclusive, Yahweh y el Cordero es el mismo. El trono de Yahweh y del Cordero estará en la ciudad,
y sus siervos le adorarán. Entonces, en ese sueño, Joseph está contándole a sus hermanos y a sus padres lo que nosotros también recibimos, no solamente en la historia de Joseph, sino después cuando leemos el Tanakh, los profetas y los salmos, y después cuando leemos el Brit Hadashah, aún hasta el final en el libro de Apocalipsis se nos está hablando de esto. Muy importante. Las estrellas representan a los hijos de Israel, que se han de postrar como los hermanos de Joseph ante el Mesías en el día final. Leamos Filipenses 2 y culminamos. Filipenses 2, Baruch Hashem. Filipenses 2, vamos a leer desde el verso 7. Filipenses 2 desde el verso 7. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Por lo cual, Yad-Hei Bajei lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es amo, para gloria del Padre Yad-Hei Bajei. Padre, te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra, tu bendita Torah. Gracias por consolidar en nosotros esa emuná, despertar en nosotros esa emuná, afirmar en nosotros esa emuná, para depender totalmente de ti en toda situación, y especialmente en estos últimos tiempos tan difíciles, en medio de un sistema de antimesías que cada vez se manifiesta con más fuerza. Pero sabemos, Padre, que al final el propósito tuyo se manifestará de tal manera que toda la humanidad y todas las naciones tendrán que reconocer que Yeshua es Yahweh y que el Elohim de Israel es el Elohim verdadero. Gracias, Padre, por tus promesas, pero muchas gracias por tus principios, que al cumplirlos nos convierten en tu pueblo, en tu nación, la cual tiene promesas de eternidad. Gracias, Padre. Podemos decir como Joseph, que tú has estado con nosotros siempre. Podemos ver en la historia de Joseph que tú nunca lo abandonaste y cumpliste tus promesas. Lo podemos ver en Yeshua de una forma magnificada. Lo estamos viendo en nuestra vida, Padre. Gracias porque tú, que comenzaste la buena obra, serás fiel en completarla hasta el día de nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch Hashem.